Su atención. Al ingresar a la reunión virtual, estás dando tu consentimiento para ser grabado con fines académicos. Le solicitamos mantener sus micrófonos cerrados. Gracias. Buenas tardes. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conversatorios, desafíos y retos de la intervención pedagógica de educación física en el contexto educativo de la formación a la práctica. El día de hoy con el conversatorio 5, la educación física, las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, TAC, y las tecnologías para el aprendizaje colaborativo, TOC. Es posible la incorporación de las TIC, TAC o TOC en la formación docente o intervención pedagógica de la educación física. Preside este evento en representación de María Luisa Gordillo Díaz, directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio, Janine Romero Ávila, directora de Desarrollo Profesional. Muy buenas tardes, para mí es un gusto estar nuevamente con el conversatorio. Bienvenidas a todas y a todos. Mucho éxito, gracias. Gracias, maestra. En representación de Gabriela Hernández Vergara, directora de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, se encuentra esta tarde con nosotros Asdrúbal Hernández Gómez, coordinador de la licenciatura en Cultura Física y Deporte. Muy buenas tardes a todos y todas. Los presentes saludo con mucho gusto y respeto a nuestras autoridades del Centro Regional de Formación Profesional de Sonora, así como de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bienvenido. En representación de Hilda Berenice Aguayo Russell, directora de la Escuela Superior de Educación Física, nos acompaña Cristina Vela González, su directora académica. Buenas tardes, bienvenidos a todos y mucho éxito. Buenas tardes y bienvenida, maestra. Agradecemos asimismo la presencia de quienes nos acompañan a través del canal de YouTube de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. A continuación, presento a quien fungirá como moderadora en este quinto conversatorio. Presentará a partir de las semblanzas a los panelistas que hoy nos acompañan y nos hablará sobre la mecánica del evento. Azucena Barba Martínez obtuvo la licenciatura en Educación Física en la Escuela Superior de Educación Física de la Ciudad de México. Ingresó a la Universidad del Valle de México, donde obtuvo el título de licenciada en Administración. Sus estudios de posgrado los realizó en la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, donde se graduó como maestra en informática educativa. Y el doctorado lo continuó en el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios en el estado de Puebla, donde logró el grado de doctor en educación permanente. Actualmente es docente en la Escuela Superior de Educación Física. Es un gusto tenerla con nosotros y le cedemos el uso de la palabra. Bienvenida y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio número 5. A continuación presentaré a nuestros panelistas, los cuales darán respuesta a una serie de cuestionamientos. Se encuentra con nosotros el doctor Said Bernal Beltrán, quien es doctor en Cultura Física por la Universidad Contemporánea de las Américas. Cuenta con una maestría en gestión deportiva por la Universidad La Salle Bají. Cuenta con un diplomado en primeros auxilios psicológicos por el Politécnico de Sudamérica. Además, también en un diplomado en fundamentos de derechos humanos, otro diplomado
en organización de actividades y eventos deportivos, en fundamentos de gerencia para organizaciones deportivas, también tiene un diplomado en Derecho Deportivo y obtuvo la licenciatura en Nutrición en la Universidad del Valle de Toluca. Ha tenido diversos puestos en la administración, como por ejemplo ha sido asesor de Dirección Estatal de Deporte de Coahuila en el Instituto Estatal del Deporte, ha sido vicepresidente en la Asociación de Pelota Vasca, coordinador de docencia de la licenciatura en Cultura Física y Deporte en la Universidad Autónoma del Estado de México, y hoy día es docente del Sistema Nacional de Capacitación de la Federación Mexicana de Fútbol, y también es docente de la licenciatura en Cultura Física y Deporte. Tiene un currículum muy vasto, entonces, bienvenido, doctor. Muchas gracias, un gusto que nos acompañe por acá. También tenemos al doctor José Enrique Mungarro Matus. Él es doctor en Educación por la Universidad de Durango, Santander. Cuenta con la especialidad en Política y Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, ¿no? México, en el 2020. Cuenta con un diplomado en Gestión de Centros Educativos por la Universidad de Poitiers, Francia, en el 2018. Es licenciado en Educación Física por la ENE Sonora y actualmente es profesor de tiempo completo y director de la ENEF Sonora. Cuenta con perfil preferente PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además, cuenta en su haber la escritura de diferentes libros como Investigación y Profesión Docente, volumen 1 y 2 en el 2013, Aprendizaje Remoto Emergente durante la pandemia COVID-19 en el 2020, El campo de la educación física y deportes en Sonora en el 2020, Docentes de Educación Física, Ciclos de Vida e Identidad Profesional en el 2022, autor de artículos en revistas especializadas, conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales, y sus líneas de investigación son formación inicial y mercado laboral de los profesionales de la educación física y los ciclos de vida profesional del educador físico. Bienvenido, doctor. Gracias por su presencia. De igual forma se encuentra con nosotros la maestra Norma Ramírez Monroy. Ella es licenciada en Educación Física, máster en Neuroeducación y Gestión en el Aula, coach ontológico profesional con profundación en neurociencias, especialista en gestión emocional, cuenta con diplomados en neuropedagogía del juego, neuroeducación y aprendizaje, y actualmente se desempeña como apoyo técnico en la Dirección Operativa número 3 de Educación Secundaria. Bienvenida, maestra, qué gusto tenerla con nosotros. A continuación, mencionaré la mecánica del evento, la cual consiste en la realización de 3 preguntas, donde la panelista y los panelistas darán respuesta desde su experiencia y conocimiento, teniendo como máximo 6 minutos para dar respuesta a estos cuestionamientos. Recordamos a los asistentes que nos acompañan desde el canal de YouTube que pueden realizar sus preguntas y comentarios vía el chat de esta plataforma, ya que al final de las 3 preguntas, nuestros panelistas darán respuesta a algunas de ellas. Si no tienen inconveniente, comenzaremos con la primera pregunta. Desde su opinión y tomando en cuenta la naturaleza de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, TAC, y las tecnologías para el aprendizaje colaborativo, TOC, ¿considera que existe compatibilidad entre estas y la enseñanza pedagógica en la educación física? Doctor Said Bernal, si gusta comenzar, le cedo la palabra. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, primero que nada me gustaría agradecer la invitación de formar parte de este conversatorio y bueno, acompañado de tan elevados perfiles. Para mí un honor. Dando continuidad a la primera pregunta, pienso que sí, por supuesto. La respuesta concreta es claro. Viendo hoy una realidad palpable en la cual estas tecnologías fungen como unas herramientas básicas, las TIC, las TAC, las TOC, y bueno, hoy en día están jugando un papel sumamente importante en esta escena académica.
en primera instancia, no debemos considerar estas tecnologías como propias de un privilegio cultural, sino como unas herramientas básicas para poder enaltecer la práctica de la educación física, y podemos enmarcar propia naturaleza de la educación física por su práctica. Podemos decir que meramente es trabajo de campo, pero hoy, dadas las condiciones actuales, nacionales, mundiales, hacemos uso de ellas. Platicábamos hace un momento fuera de cámaras con un compañero que decíamos, nos tocó aprender en un año, en 2 años, lo que no priorizamos en 20. Quiere decir que dejamos pasar la oportunidad de poder estar a la altura de las generaciones, de la actividad propia de la educación física. Y no solamente la educación física, sino todo el ramaje que trae la cultura física, el deporte, el ocio y la recreación, las ciencias aplicadas, etcétera. Solo así, haciendo uso de las TIC, las TAC, las TOC, restaremos estas formas de actividad enajenante de una población. Bien es sabido que hoy, con estas tecnologías, estamos vastos de información, mas sin en cambio debemos priorizar toda información con claridad, veraz, palpable, que pueda ser fundamentada, justificada para poder enarbolecer esta dinámica de la preparación en esta dinámica cultural. Años anteriores podríamos decir que no era una prioridad o no era visto como una forma de desarrollo social. Hoy la educación física toma esa vertiente principal de prioridad, no solamente en el nivel educativo, sino en toda sociedad apasionada por el tema, mirándola como una herramienta de desarrollo social. Es por ello que puedo dar cierta seguridad de decir que por supuesto que hay compatibilidad. Hoy es una necesidad básica para todos aquellos apasionados profesionales al frente de un grupo en formación, y por supuesto que hoy a marchas forzadas hemos aprendido en estas diferentes generaciones que estamos frente a un grupo, frente a una población, nos ha tocado aprender a marchas forzadas lo que hoy es una necesidad. Es cuanto. Gracias, doctor. Agradezco sus valiosos comentarios. Continuamos y cedo la palabra al doctor Jesús Enrique Mungarro Matus. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes. También aprovecho la oportunidad para agradecer la invitación a este conversatorio de nuestra disciplina que es tan importante en el país. Como preámbulo, quiero mencionar que hablar de TIC, como la combinación de redes, dispositivos y contenidos, se queda corta en el ámbito educativo, cuando el verdadero enfoque es convertirlas en elementos posibilitadores, potenciadores del aprendizaje. Creo que hacia allá es el verdadero sentido de las TAC. El paso de TIC a TAC, a herramientas para el aprendizaje, es el puente precisamente a esto que acaba de llamar el doctor Saín, de la sociedad de la información a la del conocimiento. La información, en este caso, adquiere no solamente un valor simbólico, sino que transforma los procesos de aprendizaje y los coloca en el plano escolar. Quiero hacer referencia a la formación inicial de docentes de educación física, que en este caso no solo es posible, sino es deseable la compatibilidad entre TIC, TAC y TOC. Debo mencionar también que hasta antes de la pandemia, una gran cantidad de instituciones formadoras de docentes en el país, 36 al saber, 36 escuelas normales que se dedican a formar docentes, utilizaban poco las TIC. Algunas tenían, como en nuestro caso, en la escuela normal en donde yo soy profesor, plataformas educativas para almacenar cursos. Es decir, funcionaban básicamente como repositorios virtuales. Era escaso el profesorado que utilizaba dicho medio para gestionar sus cursos. También una baja utilización de aplicaciones, escaso material multimedia e incluso desconocimiento acerca de la metodología para el diseño
e impartición de cursos en línea. Aunque como también lo mencionó el doctor Saín, dentro de las políticas institucionales se encontraba ya desde hace 20 años presente la necesidad de incorporar las TIC a la práctica educativa. La realidad nos indica que su utilización era realmente escasa. Sin embargo, también estoy de acuerdo en que la pandemia marcó un hito en ese sentido. Revolucionó la práctica docente. Las comunidades educativas que no tenían experiencia en entornos virtuales de aprendizaje tuvimos que aprender de manera acelerada a utilizar mínimamente el correo masivo para contactar estudiantes, recibir trabajos y demás. A incorporar aplicaciones propias de Google como Google Docs y Google Forms o bien WhatsApp. Así como también comenzó una intensa búsqueda de nuevas aplicaciones y la creación de materiales interactivos. Yo debo mencionar que al principio de la pandemia, y esto lo he documentado en 2 libros que he publicado, al principio de la pandemia, el profesorado estuvo orientado por aquellos que teníamos más experiencia en el trabajo en línea. Como profesor normalista tengo una historia en la formación en cursos en línea en otras instituciones educativas. Así que veníamos de programas de modalidad mixta, blended o totalmente virtuales. Después de la primera ola de la pandemia, de marzo a junio del 2020, los esfuerzos creo que se institucionalizaron, al menos así lo reporto en alguna de mis investigaciones. Se fortaleció el uso de la plataforma y se crearon criterios mínimos para la incorporación de más cursos. En el caso de Sonora y de más unidades académicas, 16 unidades académicas de la entidad funcionamos en esta modalidad en línea. La pregunta es la siguiente. Con la transición de la modalidad presencial a la modalidad a distancia, ¿cambió la didáctica para la gestión de los cursos? La respuesta en mi caso es negativa. En la primera ola de pandemia, la transición de una modalidad presencial a otra, totalmente apoyada por las TIC y a distancia, no modificó en gran medida la gramática de la escolaridad, hablando en términos de talla. El profesorado simplemente trasladó al medio virtual las actividades presenciales. El impacto en los estudiantes fue negativo también en un primer momento. En esta primera fase, identifico 3 momentos importantes. Sesiones de clase con un sinnúmero de actividades voluminosas. Sesiones de videoenlace por Zoom, Classroom, Teams, extensas y densas. Repetición en el tipo de actividades, ensayos, resúmenes, recuperación de lecturas y exposiciones. Y este tipo de trabajo tuvo consecuencias en alumnos y profesores con un síndrome de dispersión muy alto y también de agotamiento. Eso también está documentado por otros investigadores. Chen, por ejemplo, es uno de ellos, quien en la Universidad de Shanghái da cuenta de los estragos de la utilización de las TIC. Hablo de las TIC en este momento. La cuestión es la siguiente. La incorporación de las TIC, TAC y TOC no pueden ni deben aplicarse de manera indiscriminada en los procesos de formación de docentes, particularmente educadores físicos. Se requiere un cambio en los enfoques teóricos y metodológicos que la sustentan. Veletsianos es uno de los autores que más hablan al respecto. Aquí es precisamente cuando se hacen presentes las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, las TAC, a partir de que nosotros los profesores comprendemos que no solo son importantes los dispositivos, las redes, las plataformas y las aplicaciones, sino que también es importante la creación de ambientes enriquecidos para que los estudiantes aprendan. Antes de concluir, quiero mencionar un ejemplo. En las TAC se colocan al centro a los estudiantes. Es decir, no se trata de que una plataforma o aplicación u otra cosa le queden chica o grande a un profesor. Eso no es lo importante. El asunto primordial es brindar la atención que requiere el estudiantado. Que el docente tenga organizado didácticamente su curso en cuanto a actividades, recursos y procedimientos de evaluación, pero sobre todo de retroalimentación, porque si no se genera una gran incertidumbre, incluso miedo entre el estudiantado. Un ejemplo. Decidir qué tipo de plataforma educativa
va a utilizar una institución requiere de una preparación previa del personal docente a través de cursos sobre diseño instruccional para clases en línea, que no es lo mismo que las clases presenciales. El uso de plataformas comunicacionales como Zoom, Meet, Webex, Teams requiere también de capacitación. En ese sentido, los docentes tenemos una gran responsabilidad. Si el docente se resiste a la capacitación y utilización de estándares institucionales mínimos, se convierte en un obstáculo para lograr ese tránsito de las TIC a las TAC. Este tema me apasiona, hay mucho que hablar sobre el mismo. Voy a concluir con un breve ejemplo. Si el profesor decide, por ejemplo, utilizar aula invertida, implica reconfigurar la interactividad en el aula. Parafraseando Bloom, dejar las tareas largas y de menor complejidad para la casa y las demás que requieren mayor tiempo, por supuesto, y las de desarrollo autónomo, que implica desarrollo de habilidades del pensamiento para el aula. No se trata de correr a esconderte a tu cubículo y dejar a tus alumnos en el salón de clases para transmitir desde tu cubículo. Eso no es aula invertida, es cualquier otra cosa menos aula invertida. Gracias. Gracias, doctor Jesús Enrique, por sus valiosas aportaciones. Y para cerrar esta primera ronda, le cedo la palabra a la maestra Norma Ramírez. Adelante, maestra. Gracias, maestra. Bueno, pues al igual que mis colegas, pues agradezco mucho la invitación. Es un honor para mí compartir y aprender con todos los que estamos aquí reunidos, porque al final un conversatorio justo es eso, ¿verdad? Versar sobre nuestras experiencias, compartirlas y de alguna manera externar lo que hemos vivido y creo que esto suma a la construcción de nuevas miradas. Creo que la respuesta, como lo dijo el maestro Said, es sí. Es un sí rotundo, por supuesto que las TIC, las TAC, las TOC son compatibles dentro de lo que es la pedagogía de educación física. Nosotros creo que somos muy conscientes como educadores físicos que vivimos en una sociedad que está completamente sumergida, ¿verdad?, en este desarrollo tecnológico. Es decir, no podríamos ser indiferentes a este desarrollo que se está viviendo y que es inevitable el avance o el sustento que se tiene ante él. Creo que también esta parte nos ayuda a contemplar una mirada diferente de lo que quizás muchos piensan, en donde creen que la educación física únicamente es atender el desarrollo motor. Creo que ahí esta parte sí es una de nuestras grandes tareas, pero también no olvidar que la parte motora pues tiene un gran impacto en la parte cognitiva, en la parte socioafectiva. Entonces, utilizar todo este tipo de herramientas que de alguna manera vienen a fortalecer y a apoyar al docente, porque en ningún momento lo vienen a sustituir, sino que es una herramienta, es un apoyo al docente, nos ayuda precisamente a expandir lo que es el conocimiento consciente de una buena educación física, de una adecuada educación física. Desde mi punto de vista y como experiencia que he vivido trabajando con los chicos de secundaria, creo que esta es una parte muy interesante, llevarlos a este conocimiento, ¿verdad?, a través de estas distintas tecnologías, en donde ellos pueden explorar, en donde ellos pueden conocer. Obviamente hay que enfatizar con el buen uso de la tecnología, ¿verdad? Esto es muy importante, que hagamos ese buen uso y que podamos orientar. También, como lo decía el maestro, sin duda el docente es importante capacitarnos, ¿verdad? Tener esta vanguardia de la tecnología, pues que nosotros estemos ahí dispuestos a también manejarla, a no cerrarnos a estas posibilidades, pero obviamente entender esa parte. Y quiero citar algo muy interesante que menciona Cajigal. Él nos dice algo interesante, él dice, la educación física es ante todo educación. Es decir, es una acción o un quehacer educativo que afecta a toda la persona y no solamente al cuerpo. Es decir, empieza a manifestar y a comprender esta parte en donde dice, sí, quizás antes se hablaba de una dualidad mente-cuerpo, pero hoy estamos convencidos y sabemos muy bien de esta unicidad
del cuerpo, que lo que es bueno para el cuerpo es bueno para la mente, lo que es bueno para la mente es bueno para el cuerpo. Creo que, y quiero enfatizar este buen uso de la tecnología, porque efectivamente podemos tener estas estrategias para orientar, para canalizar esos aprendizajes, quizás cognitivos, quizás motrices, porque obviamente hay muchos elementos que nos pueden ayudar a este desarrollo, pero que sin duda en ningún momento podría ser el único medio, ¿verdad?, para el desarrollo motor. Creo que eso todos lo tenemos muy claro. Más bien, tenerlo como este pensamiento, este enfoque que es una herramienta, es un apoyo para nosotros como docentes y que de ahí, bueno, pues podremos fortalecer, podamos enaltecer, como lo decía el maestro, y podamos tener esta educación física que se expanda, que se pueda trabajar en diversas áreas, de diversas maneras, porque esto sin duda es necesario. Hoy se vuelve una necesidad en nuestro mundo en el que vivimos y principalmente después de una pandemia, ¿verdad? El tener varias opciones, varias alternativas para trabajar la actividad física. Sin duda, e inclusive no nada más en la escuela, hoy muchas personas pues hacen ejercicio en casa debido a ciertas aplicaciones, ¿verdad? Debido a ciertas tecnologías que pueden comprar, pueden tener, pero creo que el movimiento es insustituible. Esto sí, creo que nos queda claro a todos, pero sí podemos tomarlo, sí puede ser compatible, sí podemos trabajarlo para desarrollar una mejor pedagogía inclusive, pero creo que sí necesitamos esta parte de conciencia, de orientar, de guiar, para poder transformarnos y poder transformar de esta forma. Ese es mi comentario, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Norma, por sus enriquecedoras aportaciones. Si bien, como ya comentaron, ¿no? Fue el entrarle a la tecnología de manera súbita por esta necesidad imperiosa, ¿no? De llevar la educación a, pues a las casas, ¿no? A cada quien en su espacio, y pudimos haber, imagínense qué tan diferente hubiera sido si desde antes, ¿no? Ya hubiéramos tenido el conocimiento del manejo de las plataformas, de la creación de ambientes de aprendizaje en las plataformas, de esta utilización de las TIC, volverlas TAC, ¿no? Yo en algún momento siempre les comento que no es el hecho de llevar tu proyector y presentar tus diapositivas, pues no es manejar la tecnología, no es incorporarla, ¿no? Sino es nada más la utilización. Entonces, con relación a todo esto que nos han dicho, pues es básico, ¿no? El que nos sigamos capacitando y que continuemos utilizando la tecnología, ¿no? Ya vimos las enormes beneficios que tiene ella para la utilización en la educación. Pues muy bien, vamos a darle continuidad y nos vamos con nuestra siguiente pregunta, que dice, desde su opinión, ¿se ha logrado incorporar el uso de las tecnologías de la información y comunicación a sus diversos tipos, TIC, TAC, TOC u otras, en las actividades de educación física? En caso afirmativo, ¿cómo se ha hecho la incorporación? En caso negativo, ¿qué obstáculos se han encontrado para ello? Si les parece bien, esta segunda ronda la vamos a iniciar con la participación del doctor Jesús. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy interesante la pregunta, totalmente detonadora, tal como lo indica su nombre. ¿Cómo le hicimos para la transición en el caso de esta escuela formadora de educadores físicos, la formación inicial de educadores físicos, para transitar de los cursos presenciales de una licenciatura eminentemente práctica, con muchos contenidos y muchas asignaturas, cursos que son teóricos, evidentemente, pero también con una gran carga práctica, tal como se vive en la ESEF o en otras instituciones que forman también licenciados en esta área. Para empezar, comentarles que CRESON es el Centro Regional de Formación Docente de Sonora, es el organismo que aglutina a 8 escuelas normales, entre ellas la nuestra, y también 8 unidades de la
Universidad Pedagógica. Lo que hizo primeramente fue ampliar la capacidad de usuarios en esta plataforma Moodle en la que trabajamos. Muchos me preguntan, ¿por qué una plataforma Moodle? ¿Por qué utilizan esa plataforma? Se hizo un estudio ya desde hace bastante tiempo sobre la utilización o no de determinadas plataformas. Esta es una plataforma LMS. ¿Qué significa? Es una plataforma específicamente para la gestión de cursos. Todo lo demás o muchas cuestiones que surgieron en la pandemia fueron de manera emergente. No es que estuvieran diseñadas precisamente para gestionar cursos. Entre ellas Teams u otras, que eran aplicaciones, pero no son plataformas LMS. Insisto, una plataforma LMS le permite al profesor tener en un solo sitio todos los procesos comunicacionales con los estudiantes, recepción de tareas, evaluación de tareas, asignación de actividades, pero también un macro contenido de recursos. Esa es la parte más importante y creo que fue un acierto por parte de nuestras autoridades en el CRESON. El segundo acierto fue que para evitar fallas, lamentablemente en nuestro país, los servicios de Internet son de baja calidad. Constantemente se caen los sistemas y demás. Lo que se hizo fue instalar en un servidor de Estados Unidos esta plataforma. Y de manera paralela, las instituciones trabajamos en la elaboración de protocolos básicos para adaptar cursos presenciales al espacio virtual. Simplemente, esto nos llevó un buen de tiempo. Generar cursos donde al estudiante le resultara muy fácil identificar el nombre del curso, semestres, horas, créditos, instalar ahí el perfil descriptivo, las fechas en que iban a llevar a cabo sus trabajos, las actividades, una carpeta de recursos, pero sobre todo una parte muy interesante a la que dio lugar todo este periodo es la generación de materiales por parte de los profesores y de los propios estudiantes. Esto se convirtió en un círculo virtuoso, porque los mismos estudiantes comenzaron a generar cápsulas, donde ahí, a través de esas cápsulas, era posible enviar los trabajos de tipo motriz que llevaban a cabo en sus casas, en las salas de sus casas, como bien lo ha comentado la maestra Susana Barba. Las casas, los jardines de las casas, las salas, el comedor, las sillas se convirtieron en insumos, en elementos básicos para la interacción y para la realización de la actividad física. Eso fue algo muy novedoso desde el punto de vista de la educación física. Y sobre todo un apartado que me gustaría agregar es el seguimiento y evaluación del trabajo docente. Para documentar todo este trabajo virtual, los profesores enviaban semanalmente reportes con avances de las asignaturas y la cantidad de estudiantes que se conectaban. Si bien en educación básica hay muchos estudios que refieren la participación de estudiantes de manera intermitente o incluso totalmente ausentes de los cursos, no nos ocurrió en nuestra escuela, debido precisamente al seguimiento que se dio de parte de la institución sobre el trabajo de los profesores y también del contacto directo con los estudiantes. Esto representó un gran éxito para nosotros. Además, debo mencionar que el propio CRESON utilizó una aplicación que se llama Google Analytics. Google Analytics nos permitió también llevar el conteo de todas las actividades realizadas, tanto por estudiantes como por profesores. Es decir, supongamos que es el hermano mayor, el hermano que está observando todo lo que ocurre en las interacciones en plataforma. Yo lo repito, lo sostengo, las tecnologías de la información y la comunicación trasladadas al campo de la educación, cuando el profesor le da el uso adecuado, son
herramientas fenomenales, no nada más para democratizar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, sino que se convierten en nuevos elementos insustituibles ya, a través de los cuales el profesor va a poder trabajar de manera ubicua, donde sea, con quien tenga acceso a los dispositivos. Una desventaja, señalo también, no todo es bonito, porque en México es multicultural, multilingüe, pero también es un mosaico de oportunidades. Aquellos estudiantes que no tuvieron la oportunidad de participar por falta de internet o de algún dispositivo electrónico y demás, fue un problema. La situación económica de los estudiantes determinó su permanencia o no en nuestros programas de licenciatura y de posgrado. Hasta ahí mi participación. Gracias. Muchas gracias, doctor Jesús Enrique. Muy interesantes sus comentarios. Pasamos ahora con la respuesta al cuestionamiento de la maestra Norma Ramírez. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra. Sí, definitivamente sí se logró incorporar, ¿no?, el uso de las TIC-TAC o de las TOC en lo que es la asignatura de educación física. Sin embargo, mi respuesta estaría un poco dividida, ¿no?, entre un sí, entre un no. ¿Qué es lo que le permite que fluya? ¿Qué es lo que no le permite que fluya? ¿Hay obstáculos? Sí, sí hay obstáculos. De manera obligada, por así decirlo, como ya se mencionó, pues la pandemia nos hizo, ¿verdad?, usar estas tecnologías, hizo que de alguna manera fueran uno de nuestros medios para el desarrollo de las actividades físicas. Quizás en un principio pues sí no sabíamos cómo, de qué manera. Después, bueno, empezamos a ver la forma, empezamos a crear desde una presentación de PowerPoint quizás para los estudiantes, el pasarles videos para el desarrollo de algún tema. Estuvimos en contacto quizás a través de WhatsApp, ¿verdad?, con los padres de familia, que creo que esto también fue algo muy interesante, en donde podíamos compartir información de manera directa y, bueno, conocer otras partes, ¿no?, de lo que es la formación o la esfera, el entorno donde se mueven los chicos. Creo que esto es interesante y creo que de ahí, entonces, obtuvimos este enriquecimiento y esta experiencia que sumaba, porque obviamente veíamos que había trabajo que se facilitaba, había trabajo y organización que las mismas plataformas pues realizaban, ¿no? Toda esta parte del classroom, que los chicos subían su información y que ya nos daban la estadística. Creo que esto estuvo interesante. El gran reto, entonces, creo yo, era esta parte, ¿no? Teníamos que hacer que los chicos se movieran, porque esto era nuestra función o es nuestra labor. Y más, si en una pandemia necesitamos que los chicos se muevan, pues cuánto más cuando estábamos encerrados, ¿no? Cuando estábamos todos ahí en casa y buscando materiales, usa la escoba, usa una bolsa, usa mil cosas, ¿no? Usa los tenis como obstáculos, etcétera. Creo que esto se vuelve interesante desde ese punto de vista. Sin embargo, a mí me gustaría hacer dos planteamientos muy interesantes a manera de reflexión para la acción que tenemos nosotros en esta práctica educativa. Una mirada es el de reconocer, ¿verdad?, la optimización que nos dan las tecnologías en nuestra práctica, las fortalezas que podemos encontrar a través de estas herramientas digitales, porque obviamente sí hay motivación, sí se generan conocimientos, sí se generan otras dimensiones, porque sabemos que pues la información está a la mano, es constante, pero también es ilimitada, ¿no? Entonces se viene a desarrollar otro tipo de habilidades, no nada más de darle conocimiento al estudiante, sino de enseñarle esa habilidad de poder encontrar la información, filtrar la información y saber si esa es una información o desinformación. O sea, son varias cosas que sí es importante considerar. Esta parte creo que es muy importante. De hecho, la UNESCO menciona ya, como sabemos que hay diferentes tipos de analfabetismo que se mencionan, no nada más la lectura y escritura, también sabemos que hay ese analfabetismo científico, ese analfabetismo emocional. Y bueno, hoy también la UNESCO considera que aquella persona que no conoce o no tiene este uso y manejo de la tecnología, pues también es analfabeta digital, ¿no? Se han hecho estudios también en donde se ha presentado que de acuerdo a este avance tecnológico, pues muchos de los empleos que hoy existen en un futuro ya no van a existir a causa de que todo ya se está constantemente digitalizando. Entonces, creo que no podemos omitir
esta parte ni ser indiferentes a este desarrollo tecnológico, ¿no? No podemos dejar como analfabetos a nuestros estudiantes, eso creo que no es merecedor de toda esta parte nuestros alumnos, pero sí creo que debe existir esta balanza y más como educadores físicos, ¿en qué aspecto? Porque muestro entonces la otra mirada en donde justo por el mal uso, ¿no?, de toda esta parte tecnológica, pues obviamente no podemos sumarle más al sedentarismo, por ejemplo, ¿no? No podemos contribuir a otros estados de salud que de alguna manera estamos tratando de resolver, como es la obesidad, por ejemplo, ¿no? El sobrepeso, la inactividad. Creo que esta mirada también necesitamos, no podemos dejar de verla, porque son situaciones reales y situaciones que están afectando a la salud. Encontramos hoy ya también tendencias a, no sé, contracturas cervicales por estar con el teléfono, estar con la computadora. Encontramos también otro tipo de síntomas en salud mental por el alto nivel de dopamina, por ejemplo, que de repente los chicos están ahí metidos en plataformas, en diversas plataformas. Y creo que esto es interesante que nosotros como educadores físicos, yo lo decía hace un rato, ¿verdad? Sí o sí, tengamos este buen manejo de la tecnología, pero también esta buena estrategia para motivar a los chicos hacia el movimiento, porque es a través del movimiento como se van a generar su metabolismo, ¿verdad? Cómo se van a generar la neuroplasticidad hoy en día muy escuchada, cómo vamos a ayudar a que funcionen esas estructuras del cerebro para que tengan un buen funcionamiento cognitivo, emocional, conductual, motor, ¿no? Creo que esto también es algo interesante y aunque las tecnologías sí nos ayudan, vamos a tomar la frecuencia cardíaca, vamos a tomar nuestro IMC, vamos a contar cuántos pasos, ¿verdad?, durante el trayecto, eso es muy bueno, pero creo que orientado, tener ese cuidado y mantener ese equilibrio, esa balanza, no los podemos dejar como analfabetos, pero tampoco los podemos involucrar al 100% para que lo trabajen, por ejemplo, en la clase de educación física. Creo que lo podemos usar de otras formas, de otras maneras, y ese es, creo yo, el gran reto. Entonces, aquí mi respuesta, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Norma. Apreciamos sus aportaciones. Y cerramos esta segunda ronda con la participación del doctor Zain Bernal. Adelante, doctor. Muchas gracias. Escuchar al doctor Jesús y a la maestra Norma de verdad es un placer. Regresando a la pregunta, podría decir que sí, podría asegurar que sí, pero partiendo de lo general. En esta puesta en escena de recalcular la misión, la cual es el aprendizaje, parto de una característica base, que fue la prueba y el error. Esto yo pienso que se dio en todo territorio nacional, en cualquier orde de gobierno, en lo municipal, estatal, federal, en cualquier espacio académico. Pienso que partió de ahí, de la prueba y el error. Repetimos, al trabajar a marchas forzadas, tocó responsabilizarnos de la enseñanza así como a la marcha forzada, repito, ¿bien? Pero fue gracias a la voluntad encomiable de las compañeras y los compañeros que de manera responsable se dieron a la tarea de adentrarse a ella, con sus propios recursos, con la falta de conectividad. Podría decir, repito, sí hubo compatibilidad, pero también hubo obstáculos, ¿bien? Y algunos de los obstáculos vienen dentro de este mismo andar, en este sendero para poder instrumentar o fincar las bases para poder regresar a la misión. Y en ello nos vimos con estos obstáculos, que fue la conectividad, que fueron las herramientas, que fue la misma diferencia generacional entre aquellos responsables al frente de un grupo. Yo pienso que eso fue lo primero. Esta brecha generacional de valores, de perfiles elevados, quienes al verse en esta nueva realidad, sí tocó replantearse, organizarse, pero ahora, haciendo uso de estas tecnologías, es a lo que me refiero con la encomiable responsabilidad de todas y todos, porque de alguna manera las generaciones se acortaron haciendo uso del apoyo entre los mayores y los jóvenes, docentes.
Entre todos amalgamamos, entre todos cobijamos y entre todos con la misión de fortalecer el andar. A eso me quiero referir. Y bueno, repito, en este andar por supuesto que se obstaculizó de manera directa o indirecta al no tener las herramientas, al estar desprovistos de las mismas. No solo estar desprovistos de la información, sino de las herramientas mismas. El desconocimiento de la operatividad, la conectividad, la accesibilidad, el simple hecho del manejo de la tecnología, de un cable, del prender y encender, tan simple como ello, fue un obstáculo real. No solamente en el aspecto académico, sino en lo general, en lo territorial, en lo comunal. Lo cual comentaba la maestra y el doctor, lo cual se tuvo que aprender a marchas forzadas. Podría decir también que uno de los obstáculos en este aspecto de las TIC, las TAC y las TOC es la vasta información que se genera. Podríamos decir que estamos desbordados de información. Importante conocer y separar cada información, que esta información pueda ser veraz, que esta información pueda ser fidedigna, que esta información sea confiable, sea justificable para poder argumentar al frente del grupo. Hoy pienso que se sigue trabajando en estas estrategias para poder fincarlas, para poder dejar una base funcional y este engranaje operativo. ¿Por qué? Porque todos ya tenemos a la mano toda la información, por medio del celular, por medio de la laptop, la información es vasta. Ahora se sigue trabajando para poder operar de manera que sea fidedigna, que sea real, que sea palpable, que sea lo ideal para la enseñanza. Información mucha, pero no toda es importante, no toda es veraz y justificable. Es cuanto. Muchas gracias, doctor Saín Bernal, por sus valiosos comentarios. Imagínese, sí, entonces, el enorme reto que tuvimos los educadores físicos, ¿no? Como bien menciona el doctor Enrique, el tener que llevar una actividad que es un 90%, si no es que más, de acción motriz, ¿no? Llevarla a un espacio en donde solamente podíamos observar un pequeño cuadrito de las actividades que se estaban dando, ¿no? Realmente fue todo un reto esta situación de crear actividades, ¿no? Con los materiales que hay en casa, con cucharas, con almohadas, con muñecos de peluche, ¿no? Lo importante y rescatable aquí es que de alguna u otra manera se implementó todo lo que teníamos a mano, ¿no? Inclusive la manera en la que trabajaron allá en Sonora, ¿no? Presentando videos y todo esto, haciendo las actividades, pues fue una situación acertada porque nos permitía observar lo que estaban haciendo, ¿no? Situación que, bueno, de alguna u otra manera, como comenta el doctor Saín, ¿no? Debemos de buscar información confiable, ¿no? Básicamente para poder argumentarnos y capacitarnos al respecto, ¿no? Porque pues, en la red vamos a encontrar todo tipo de información. Entonces hay que también enseñarles a discernir, ¿no? A saber cuál información es propicia o cuál no es propicia para poder consultar. Pues muy bien, vamos a darle continuidad, no sin antes recordarles a los participantes que nos acompañan desde el canal de YouTube que pueden realizar sus preguntas y comentarios vía el chat de este canal. Y bueno, para dar cierre a este conversatorio 5, vamos con nuestra tercera pregunta, la cual dice así. ¿Qué prácticas exitosas pueden referir del uso de tecnologías en la práctica o enseñanza de la educación física? Recordándole a nuestros panelistas que tienen un máximo de 6 minutos para expresar sus comentarios. Si les parece, iniciamos esta ronda con los planteamientos de la maestra Norma Ramírez. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues siempre externar experiencias, ¿verdad? Docentes, experiencias llamadas exitosas, pues creo que
en este caso, y con base a las TIC, a las TAC, a las TOC, pues me voy a referir justo a pandemia, ¿no? Actividades que surgieron, actividades que obviamente fueron nuevas y que me empecé a dar cuenta de la estrategia tan buena que es, ¿no? Que involucrar a los estudiantes. Definitivamente, pues al usar, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Al usar presentaciones, al usar videos, en donde el asombro era tan importante para los estudiantes, es decir, ese estímulo visual de lo que a veces solamente les platicamos en clase y el que ellos pudieran ver, por ejemplo, el músculo, su contracción, su relajación, y que ellos pudieran estar ahí interesados, pues creo que esto obviamente se generaban otro tipo de sensaciones y experiencias y por supuesto aprendizajes. Algo también importante es, yo hacía la clase de educación física por grado, pero era una clase teórica o tendría que ser de esta forma porque había que darles indicaciones, atender, dar seguimiento por la cuestión de lo que nos requisitan por parte de la evaluación, ¿no? La parte administrativa. Sin embargo, en mí había mucho esa inquietud de llevarlos a moverse, ¿no? Era mi principal objetivo es que ellos se movieran más, sí que conocieran, sí que tuvieran conciencia y fundamento de lo que estábamos haciendo, pero a mí me interesaba mucho que se movieran. Entonces lo que hice fue precisamente que todas las mañanas antes de que se iniciaran las clases, pues igual abríamos una plataforma y es ahí donde yo hacía la actividad. Ahí sí yo ya no podía ver ni los comentarios, ¿verdad? Ni de esta parte, porque yo también me podía hacer la actividad con ellos en casa, como bien se mencionaba, acondicionamos la casa en nuestro patio o en nuestro salón de clase. Y bueno, pues ahí es donde podía yo darles las clases y ellos lo hacían. Al final era la pregunta clave, ¿no? Al final siempre de ambas clases era ¿qué aprendiste? ¿Con qué te quedas? La evidencia era una fotografía de ellos para que haciendo la actividad. Aquí lo considero lo exitoso es que me mandaban fotos con su mamá, fotos con su familia, fotos con sus hermanos. Y entonces el comentario, aparte de la evidencia, era maestra, a mi mamá también le gusta su clase, o maestra, mi mamá también hace la clase, ¿no? Mis hermanos están haciendo la clase. Y entonces empezamos a ver otro tipo de dinámicas que también, como lo decía hace un momento, fortalecen, ¿no? Insisto, no podemos dejarlas a un lado. Y vemos que esto empezó a ser viable. Y obviamente no puedo hablar de un 100%, pero sí la mayoría de los chicos se conectaban para su clase porque la poníamos al inicio de las actividades académicas, por así decirlo. Y entonces esto a mí me dejó justo esa experiencia en donde podíamos involucrarnos de esta forma y aparte yo les enviaba mensajes a los papás, ¿no? Por medio de WhatsApp, mensajes, audios, ¿no? Lo que hoy son los podcasts, con información diciéndoles lo importante que es hacer ejercicio, que motiven a sus chicos, que qué bueno que lo están haciendo con ellos. Entonces sí se facilitaban otro tipo de cosas, permitían otro tipo de situaciones y hoy pues me quedo, ¿verdad? O me quedé con eso, con este grupo de WhatsApp con los papás justo para orientarlos, para darles esta información importante de la educación física, pero también con los chicos, que ellos pudieran crear, que ellos pudieran también hacer su propia actividad, ¿no? Ellos crearan circuitos, que ellos supieran qué parte de su cuerpo están moviendo, pero ya con esa base del conocimiento visual, auditivo y obviamente el poderlo identificar en su propio cuerpo. Entonces, para mí estas fueron pues sí experiencias exitosas porque sin duda pude comprobar, ¿no? Que de alguna manera como educadores físicos siempre sí estamos buscando la estrategia adecuada, pero creo que esto que nos provocó la pandemia, ¿no? Desde trabajar a distancia, pues sí fue un gran reto. Es mi comentario, maestra. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Norma. Apreciamos sus valiosas aportaciones. A continuación, en esta última ronda, le damos la palabra al doctor Zain Bernal. Adelante, doctor. Gracias, maestra. Bueno, para compartir una experiencia de éxito en este andar, podría decir que al momento de recalcular la enseñanza mediante estas herramientas, nos conectó de manera real y palpable a la problemática global y en ello podíamos saber a tiempo o a destiempo el mecanismo para poder evolucionar en ella, siempre y cuando hacer más con menos, la eficiencia y la eficacia,
poder eficientar lo que son los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los mismos recursos económicos, pero siempre buscando un fin, lo que es la comunicación, la concurrencia, la coordinación y la concertación. No ha sido fácil, fue una prueba para poder, no puedo decir que fue una prueba piloto, porque no estuvo estructurada como tal, pero sí fue en el andar una encomienda en la cual hicimos uso de todo, hasta de la propia imaginación, para poder adentrarnos al sendero de la información, pero también al sendero del aprendizaje. Yo creo que eso fue este ejemplo de éxito que se sigue trabajando porque hoy la pandemia sigue, porque hoy los trabajos continúan, porque hoy seguimos aprendiendo en esta brecha generacional los unos a los otros para poder hacer de mayor eficiencia estas tecnologías, estas herramientas, las TIC, las TAC, las TOC. Es cuanto, maestra. Muy amable. Muchas gracias, doctor Said. Y para cerrar esta última ronda, damos la palabra al doctor Jesús Enrique. Adelante, doctor. Gracias. En esta última ronda les voy a compartir resultados de una investigación que llevamos a cabo un servidor y el doctor Omar Gaboto de la Unison. Acuñamos el término enfoque tecnopedagógico emergente para la gestión de la educación física durante la COVID-19. Y esto fue una transición, es precisamente lo que acaba de comentar el doctor Said. Una transición porque realmente en México no tuvimos lo que se conoce como tal una educación online y que en un primer momento alguno de los secretarios de educación así le llamó. Educación online, educación a distancia también dista mucho de haber sido o de ser una educación a distancia. Simplemente o sencillamente, como lo ha mencionado el doctor Said, utilizamos lo que teníamos al alcance de nuestras manos. Y así fue el comportamiento precisamente. Si bien es cierto que la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y demás, tienen protocolos para la atención de la población, estos protocolos operan únicamente en casos de desastres naturales o de guerras. Pero no había existido nunca en la historia de la humanidad un problema tan global como lo fue la pandemia, que afectó a todo el mundo, a todas las escuelas y a todas las disciplinas, y la nuestra no fue la excepción. Bueno, yo les comentaría que con esta investigación que llevamos a cabo acá y que publicamos en Costa Rica, el profesorado sonorense logró, de educación física en lo particular, logró impartir sus sesiones de clase principalmente a través de videocápsulas que colocaron en YouTube, abrieron sus propios canales de YouTube, así como lo ha mencionado la doctora Norma, o a través de Facebook, que las desarrollaron a través de sus propios recursos, con su propia creatividad, con su propia iniciativa, y fueron difundidas a través del medio más diseminado o más utilizado durante este periodo, el WhatsApp y los teléfonos. A través de ese medio llegaron de manera asíncrona, ubicua y demás los contenidos desarrollados por los profesores de educación física. Muy pocos realmente utilizaron clases de manera sincrónica con la participación del estudiantado. Eso no se vio casi en ninguna parte del país. Algunas actividades que promovieron se encontraron encaminadas al desarrollo de patrones motrices básicos con el grupo infantil de los primeros grados escolares. Con la población de primaria intermedia desarrollaron habilidades físicas compuestas. Con estudiantes de secundaria, los que pudieron trabajar, porque ahí no hay mucho reporte en el caso de secundaria, fue en el desarrollo de actividades físicas condicionales, básicamente fuerza y resistencia, algo que no implicaba salir a la calle.
Respecto al apoyo que obtuvieron este tipo de profesores de la autoridad educativa, el personal docente percibió buen apoyo de los mandos medios, como son asesores técnico-pedagógicos y supervisores de educación física, quienes les exhortaron a desarrollar más innovaciones en las clases. Así que acá en Sonora tuvimos varios profesores de educación física que se hicieron muy famosos al compartir en Facebook los contenidos que desarrollaban para sus niños y que, como indica la maestra Norma, no nada más sumaron los niños, sumó el resto de las familias. Hay algo que debo mencionar también, aparte de que hubo este tipo de actividades exitosas, también hubo emociones. El profesor no nada más es la parte instrumental y la parte de difundir las prácticas saludables, también es un cúmulo de emociones. Las actitudes y emociones experimentadas por las educadoras y educadores físicos fueron diversas, algunas de ellas provocadas principalmente por situaciones fuera del control docente, como son, ¿cuáles? La inadecuada administración del tiempo por parte del estudiantado. Si no lo podemos controlar nosotros los adultos, menos los niños. Escasa recepción de explicaciones y correcciones en tiempo real. Eso no fue posible. Así como hay muchas personas que en este momento nos están observando a través de redes sociales, es imposible que en tiempo real podamos llevar a cabo correcciones. El ambiente del hogar y sus espacios. Las interacciones con diversos niños que al mismo tiempo estaban tomando clases diferentes. Ese fue un problema para la gestión de las clases de educación física. Y el acceso a materiales de trabajo, pero también, así como se reporta muy buena actitud de padres y madres de familia, también comentarles que los dispositivos electrónicos, como son la computadora, el teléfono y la televisión, fueron causa también de una batalla campal en los hogares. Hay hogares donde reportaban que la mamá quería apoderarse de la televisión en los horarios de telenovela, pero no se podía porque había clases en horario vespertino. Entonces, el centro de lucha en muchos hogares fueron los dispositivos y también el teléfono, porque en hogares de escasos recursos hay familias que únicamente tenían acceso a un solo dispositivo, que era el del padre de familia. Si el padre de familia no estaba en el día, era imposible que los niños recibieran, por tanto, los materiales, recursos y actividades de la sesión de educación física. Eso es lo que yo tendría que comentar con relación a este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Fíjese qué interesante, ¿no? Todas estas situaciones que se dieron durante la pandemia, ¿no? Y el tratar de llevar la escuela a la distancia. Esta situación que comenta de que hubo pleitos por los teléfonos, sí, luego los mismos adolescentes nos decían, es que no puedo entrar las dos clases, ¿no? Tendría que entrar una porque a la siguiente le toca el teléfono a mi hermana o la computadora a mi hermana y entonces ya no puedo estar las dos veces en clase, ¿no? Y también súper interesante esta situación de que muchas veces en lo presencial pues no se consigue que la mamá, el papá, por diferentes situaciones que tienen en su quehacer cotidiano, pues puedan asistir a la escuela para hacer la actividad física o las diferentes actividades que se proponen con sus hijos. Y de alguna u otra manera el trabajo a distancia pues lo permitió, ¿no? Hubo esta interacción, hubo mayor interacción de los niños, las niñas, los adolescentes con sus familiares, ¿no? Lo cual, pues bueno, definitivamente es enriquecedor. Pues muchas gracias. Y ahora, pues bueno, vamos a pasar a la serie de dar respuestas por parte de la panelista y nuestros panelistas, ¿no? A las preguntas que realizaron los asistentes allá por el canal de YouTube. Tenemos varios comentarios, varias preguntas. Pablo Hernández nos dice que es fundamental en la enseñanza, aprendizaje de la educación física. Dichas herramientas nos permiten la unidad de nuestro trabajo. Gustavo Arzate dice buenas tardes, muy buenos expositores. Hugo Silva
dice, una intervención pedagógica no es posible del todo, por ejemplo. No siempre se cuenta con los recursos para poder llevarlas a cabo. La poca información que había o el exceso de la misma ha generado confusión. Sí, esta parte de lo que comentábamos, ¿no? También no toda la información que encontramos en la red, pues se les debe de tomar en cuenta. Tere Ruiz nos dice, hola, buenas tardes a todos, gracias por compartir este tipo de información con nosotros los docentes. Arturo Espinosa Franco dice, para la maestra Norma, también habría que señalar no solo las bondades, sino incluso las limitaciones de las TIC-TAC hacia la formación docente. Muy bien, como preguntas tenemos Juan Carlos Carrillo de Alba, dice, la educación física hace énfasis en el movimiento del cuerpo. ¿Cómo vencer esa aparente contradicción entre la pantalla y la corporeidad en lo didáctico y lo emocional? Maestra Norma, ¿gustas dar respuesta a este cuestionamiento? Sí, maestra, claro que sí. ¿Me repite nada más la segunda parte? ¿Cómo dar lo segundo de la pregunta, por favor? ¿Cómo vencer esta aparente contradicción entre la pantalla y la corporeidad en lo didáctico y lo emocional? Ok. Bueno, pues creo yo, y desde mi punto de vista y bajo mi experiencia, que cuando hablamos de la didáctica, obviamente de todos estos recursos que nosotros conocemos como docentes, somos creativos. El educador físico es creativo y ha podido, digamos, solventar esta parte. Efectivamente, ante todo estímulo sabemos que se va a mover una emoción. Y esa emoción, creo yo, va a depender precisamente de ese estímulo que nosotros estemos transmitiendo. Siempre he creído que no nada más transmitimos información, aún de manera presencial. No solo transmitimos nos estamos con... sí. La manera en que hablamos, en que nos conducimos, la manera en que abordamos los temas, ¿verdad? Todo eso transmite al estudiante. ¿Cómo enfatizas alguno de los temas? Es más, la importancia de la actividad física. Yo creo que esto en muchas ocasiones puede estar la pantalla, sí, pero sí podemos generar ese tipo de emociones, insisto, desde nuestra actitud como docentes. Al final de cuentas, la actitud también es una estrategia de enseñanza, ¿no? La actitud también va acompañada de esta buena didáctica, de que pues al final en el aula estamos aprendiendo todos, están aprendiendo ellos, están aprendiendo nosotros como maestros. Fue interesante ver cómo en algunas ocasiones eran ellos quienes nos decían cómo usar la tecnología, ¿no? Entonces creo que esto también nos lleva a ese sentido humano y común, en donde también reconocernos que como docentes, pues, ni lo sabemos todo, ni somos perfectos y también somos aprendices de por vida, ¿no? Entonces creo que esta parte de la didáctica, la emoción, cómo podemos trabajarlo, influye principalmente esta actitud con la que abordemos los contenidos que manejamos. Muchas gracias, maestra Norma. Arturo Espinosa dice, ¿qué papel juegan las TIC y TAC en la formación de educadores físicos? ¿Esto es como un rol principal o bien de apoyo secundario? Doctor Jesús, ¿gusta apoyarnos con la respuesta? Sí, por supuesto. Como lo mencioné hace ya algunos minutos, cuando nos referimos a las TIC, básicamente es la combinación de dispositivos, redes, contenidos, para que esto sea de utilidad al estudiante, para llevarlo al plano de lo educativo. Hay que precisamente incorporar nuevas metodologías, didactizar lo que se va a utilizar, o los contenidos que están ahí, por ejemplo, en una plataforma, lo que tenemos en nuestros celulares, por sí solos no provocan cambios en el estudiante. ¿Qué es lo que va a provocar cambios? Por ejemplo, un adecuado diseño instruccional. Ya tengo los recursos. ¿Qué quieres que haga el estudiante con esos recursos? ¿Cómo vas a gestionar su aprendizaje? Ese es precisamente el puente.
entre los recursos, las redes y los dispositivos. La respuesta, ¿cuál es? Las TAC. La acción del docente para que estos recursos realmente provoquen cambios en el aprendizaje de los estudiantes. Eso sería mi participación. Muchas gracias, doctor Jesús. Marco Antonio Carlo dice, cada vez existen más clasificaciones como las tecnologías de la información y comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, las TICAD, y las que están por venir. ¿Cómo lograr un eje común? Doctor Saín, ¿nos apoya por favor con la respuesta? Por supuesto que sí, con gusto. Haciendo uso de estas herramientas a la par, de manera paralela en el andar, las TIC, las TAC, las TOC, siempre con el fin de, si bien percibimos que debemos evitar la enfermedad por medio de la activación física, por medio del deporte, etcétera. Si debemos prevenir la enfermedad, postergar la salud, que debe ser la encomienda para poder masificar ante una población enferma, ejemplo. Pero no debemos dejar a un lado la importancia del movimiento y del operativo de la cancha, por así decirlo, ¿bien? O de la práctica. Llevemos un ejemplo, a mí me gusta mucho este ejemplo que marca Calúa, que dice, imaginemos a dos cachorros de león jugando, pero mordiéndose al mismo tiempo. La mordida se está, no es para desgarrar, no es para romper, no. La mordida se está preparando para el día de mañana poder atacar una cebra, por ejemplo. Entonces, ese ejemplo es muy claro para la importancia del mismo movimiento. A la par, las tecnologías, pero no dejemos por un costado, como decía hace rato el doctor, las tecnologías no es para que el docente se vaya a su cubículo y desde ahí lean esto, hagan esto y nos vemos luego, ¿no? No va por ahí, eso no es correcto. En este transitar debemos ponerle toda la responsabilidad y toda la responsabilidad también viene de la profesionalización del docente que está al frente del grupo. ¿Es cuánto? Muchas gracias, doctor Saín. Tenemos muchos comentarios, ¿no? Margarita García Barrera dice, sin duda un gran reto para el profesor de educación física es lograr que el alumno esté motivado por el deporte, ejercitarse y que no lo vea solo como una materia o mero requisito. Hugo Silva dice, creo que esa demostración del éxito incluso la vemos en nuestra práctica, no en gran medida, pero nos da una idea. Desde que el niño lo ves contento e interactuando con sus compañeros y su entorno. Tenemos más preguntas. Ángeles Méndez, felicitaciones por estas adecuaciones, profesora Norma. ¿Cómo ha considerado recuperar estas ventajas ahora en presencial? Maestra Norma. Sí, maestra. Sí, yo mencionaba que, bueno, fui descubriendo muchas cosas que antes las hacía de otra manera o algunas definitivamente no las hacía. Pero sí, muchas me quedé con muchas cosas que me dejaron, ¿no? Porque vi esa optimización de tiempo, vi, por ejemplo, vía WhatsApp que yo podía comunicarme con los papás y enviarles de repente algunos links para que los chicos vieran videos y aparte lo veían con los papás. Entonces, estos aprendizajes, ¿verdad?, que se generaban en casa, pues traía otra dinámica en la escuela de manera presencial. Creo, no sé, no me atrevería a decir de manera general, pero sí en mi escuela sí sucedió que sí los chicos regresaron inactivos, o sea, sí de ese deseo así de la actividad física, o sea, como que yo decía, ¿qué hago, no? Entonces, ya obviamente, ¿no? Querían como que esta parte de lo digital, entonces empezamos a utilizarlo de diferentes maneras. Mi primer recurso fue precisamente eso, traían su teléfono, ok, vamos a usarlo, vamos a tomarnos la frecuencia cardíaca, pongan su cronómetro, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya les explicaba. Me empecé a quedar con este tipo de situaciones porque sí fue complicado después, ahora sí, separarlo, ¿no? Entonces empecé a trabajarlo de esa manera. Sus trabajos, sus tareas ya no se las pedía de alguna manera como antes, ¿no? Ok, tráiganlo.
pero sí, envíenlo, ok, y era algo que ellos preguntaban, ¿no? Maestra, ¿va a tener Classroom? Maestra, ¿vamos a trabajar a través del Classroom? Pues entonces yo aprovechaba para la información. Obviamente el reto no era nada más pues el dichoso copy-paste, ¿no? Que muchas veces mencionamos, porque entonces eso también era evidente en algunos trabajos, más bien era justo que lo hicieran y entonces el comentarlo. Esto me llevó justo también a otro tipo de dinámicas, de estrategias. Ok, hubo esta investigación, hubo esta tarea, vamos a trabajarlo en clase, ¿no? No sé, por ejemplo, van a ver esta aplicación, ahí les van a mostrar los músculos del cuerpo. Y entonces en la clase, al momento de estar haciendo calentamiento, entonces con este ejercicio, ¿qué músculos estamos moviendo? Y ya era la respuesta, ¿no? Yo siempre les decía, es que no es lo mismo que digas, voy al gimnasio a hacer conejo, a hacer bíceps o tríceps, ¿no? Era algo interesante, les daba risa, pero obviamente ellos luego me lo mostraban y entonces yo veía estas adecuaciones importantes y era con lo que yo me quedaba, ¿no? Era con lo que yo sigo trabajando, seguí practicando con ellos en esta parte de trabajo vía online. Algunas actividades también, ¿no? Dentro de las TOC, que es aprendizaje colaborativo, donde todos podían interactuar. Eso también fue enriquecedor y lo sigo manejando. Entonces creo que es algo que sí podemos estar adecuando, que sí podemos seguir ahí buscando y seguimos aprendiendo. Definitivamente sigo aprendiendo y sigo viendo la manera de combinarlo, porque tengo, como lo decía yo en un inicio, tengo muy claro que pues no los podemos dejar tampoco como analfabetos digitales. Es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Norma. Nos pregunta Marto Parker. Se llegan a presentar problemas de mala conducta con alumnos. ¿Qué opinan de la elaboración de reglamentos para el trabajo a distancia? Doctor Saín, por favor. Gracias, claro que sí, muy amable. Necesarios. Retomando un poco lo que comentaba la doctora Normita, cuando regresamos a la presencialidad, a los salones, a las aulas, nos encontramos con una dinámica diferente. Muchos no sé si han olvidado o quizá no les tocó de manera directa o indirecta el quehacer anterior, el quehacer que veníamos manejando con antelación. Y hoy nos encontramos con una dinámica totalmente diferente. Ejemplo, hoy ya no quieren conectar un cañón para poder dar una exposición. Hoy solamente quieren mandárselo por el WhatsApp, la presentación, y que cada uno de ellos lo lea. Hoy ha cambiado la dinámica, hoy podemos decir que está desbordada, hoy estamos en este andar de los procedimientos para dejar fincadas las estructuras del quehacer educativo. Hoy seguimos caminando en ellas. Hoy estos reglamentos, esta delimitación de cada una de las funciones es significativa, es meramente importante. Claro que sí, se sigue trabajando. ¿Es cuánto? Gracias, doctor Saín. María de Lourdes Pineda pregunta, ¿cuál consideran que serían el equipo básico que se requiere para la enseñanza de la educación física? Doctor Enrique. Entiendo que la pregunta va enfocada hacia qué tipo de dispositivos móviles puede ser. Es básico y lo voy a responder la pregunta en dos planos. El primero, si la sesión de educación física se va a impartir de manera virtual totalmente, sin interacción con estudiantes de manera presencial, es decir, a distancia, ¿qué requerimos? Básicamente una buena cámara, una conexión estable a internet y para evitar ruidos externos, audífonos y un micrófono que elimine cualquier ruido para evitar que las consignas, instrucciones del profesor se pierdan. Algo similar más un micrófono ambiental, una cámara robot en el caso de que existan los recursos en la institución
si se va a trabajar de manera híbrida, con estudiantes presenciales y aparte con otros estudiantes en diferentes lugares. Básicamente es lo que se requiere, aparte de los materiales e implementos propios de la actividad física. Eso es cuanto lo que yo podría mencionar en relación a los dispositivos, redes y, si acaso, como también lo han hecho otros profesores, el desarrollo de materiales multimedia a través de los, incluso del diseño de espacios deportivos en simuladores o con avatares, por ejemplo, que también se hizo de manera muy exitosa. Estos pequeños muñequitos diseñados de manera digital para que puedas mostrar las partes del cuerpo de una persona, por ejemplo, diferentes posiciones, planos, ejes, e incluso lo que comentaba también la doctora Norma. ¿Quieres mostrar, por ejemplo, cómo es la contracción de una célula muscular? Pues tendrás a tu disposición unas N cantidad de elementos en la red y puedes utilizarlo también en una clase. Bueno, son muchas maneras en las que podemos incorporar el uso de la tecnología a la clase de educación física. Gracias. Maestra Azucena, ¿la escuchamos? ¿Tiene algunos problemas técnicos la doctora Azucena? Me parece que ya, ¿verdad? Perdón, creo que fue mi señal de internet o la máquina que ya tampoco quiere trabajar. Le escuchamos muy bien. Adelante, por favor. Muchas gracias. Tenemos varios comentarios, ¿no? Aún, y los cuales agradecemos a los participantes del canal. Marco Antonio nos dice, el medio de mayor alcance en todo México es la radio. Hoy se pueden realizar educación a través de la radio y por medio de una aplicación. Pamela Pelcastre dice, valdría la pena valorar la interacción con base en los objetivos durante la educación a distancia. Antonio Funk dice, esta circunstancia sorprendió a todos, las habilidades digitales deben desarrollarse. No dejemos de lado que los padres de familia también enfrentaron barreras digitales para apoyar a sus hijos. Totalmente de acuerdo. Aris Gaitán, en mi escuela nos enfrentamos a otras limitaciones como el mal uso de la tecnología. No solo prendían la cámara, lo que generó problemáticas de acoso escolar y se limitó la clase. Hablando de este mal uso que en ocasiones se hace de la tecnología, ¿no? Carla Ubaldo dice, muchos de los alumnos no tenían los recursos, trabajaban en un celular y en espacios inadecuados. Los profesores, como siempre, salen adelante con pocos recursos. Cadena de vecinos, nuestros hijos fueron maestros por un día al apoyarnos. Nancy Becerril dice, la educación física a distancia mediado por tecnologías llegó para quedarse, por lo que hay que sistematizarla de manera adecuada. Cecilia Vega dice, es importante fomentar la actividad física en casa y con la familia como estrategia didáctica, ya que promueve la colaboración y fortalece los vínculos afectivos en los núcleos familiares. Eric Ábalos, es importante tener en cuenta que las tecnologías deben ser una herramienta que apoye la clase de educación física, sin embargo, no debe bajo ninguna circunstancia suplir las experiencias presenciales. Alessandro, nuestros panelistas nos han acercado a la aplicación de las TIC, TAC y TOC, algunos nuevos conceptos del uso de la tecnología.
Oscar Pérez dice, muy acertadas las aportaciones de todos los panelistas. Muy provechoso para todos. Muchas gracias. Y bueno, invitamos a nuestros panelistas en algún momento que tengan, pues bueno, revisar todos los comentarios y las preguntas que nos hicieron los participantes del canal de YouTube. Y pues agradezco a cada uno de ustedes su participación en este conversatorio 5 y también a todos los que nos vieron desde el canal de YouTube. Un gusto. Cedo la palabra a la maestra Magali Gámez para llevar a cabo el cierre del conversatorio 5. Gracias. Muchas gracias, doctora Azucena. Y quiero abrir un paréntesis muy especial para también agradecer el acompañamiento y la presencia de Luis Ernesto Flores Fontes, rector del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora. Bienvenido y muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en este quinto conversatorio. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. El cambio de horario, porque aquí son las 3:30 y allá con ustedes son las 5:30, fue lo que no me permitió estar desde el inicio, pero escuché con mucho gusto a la maestra Norma Ramírez, al doctor Saín Bernal y al doctor Jesús Enrique Mungarro. Y pues qué mejor que después de que se ralentizó, como se dice, la vida durante 2 años y medio, volver a la activación. Nosotros aquí en Sonora ocupamos el 4º lugar nacional en la población que padece obesidad y sobrepeso. Entonces, entre la carne asada y las tortillas de harina y otras delicias que se tienen aquí en la comida sonorense, pues también nos vemos afectados como un estado que tiene un problema serio por atender. Y seguramente pues la activación física, el deporte, son parte de las actividades que se requiere impulsar. Nosotros desde el CRESON pues coordinamos las 8 escuelas normales del estado y 8 UPNs también del estado. Precisamente el doctor Mungarro es maestro investigador de una de nuestras normales, la Escuela de Educación Física de aquí, que está en Hermosillo, en la capital. Y pues nos da mucho gusto hablar, la verdad, de escuchar este tipo de reflexiones, sobre todo estas innovaciones que se hicieron en el tiempo de pandemia. Y pues nosotros aquí queremos atender dentro de lo que nos competa como formadores de docentes, pues digamos así, la activación de la educación física, que queremos que nuestra Escuela de Educación Física se convierta en uno de los motores para la realización de uno de los 2 de las 9 líneas estratégicas que tiene el Plan Estatal de Desarrollo de Sonora, que se refieren a la educación física. Y 10 de las 43 líneas de acción que competen en educación también tienen que ver con la educación física. Entonces tenemos un área de oportunidad en lo que es la política educativa estatal para poder nosotros, como CRESON y como Escuela Normal de Educación Física, aportar para que estos problemas que tenemos, que les comentaba al inicio, pues disminuyan y activar tanto a nuestros adultos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a nuestros niños. Me dio un enorme gusto escucharlos y estamos a sus órdenes aquí en Sonora, en el CRESON. Muchas gracias, doctor, nuevamente por su presencia. Efectivamente, hay muchas zonas de oportunidad y una de las cosas que nos trajo precisamente la pandemia como bondad es el podernos relacionar más y tener la presencia de ustedes en esta serie de temas que son muy interesantes para todos nosotros. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, pues es momento de entregar los merecidos reconocimientos a nuestros invitados. Así que, por favor, si proyectamos, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a Saín Bernal Beltrán, panelista, Jesús Enrique Mungarro Matus, panelista, Norma Ramírez Monroy, panelista, Azucena Barba Martínez, moderadora, por su valiosa participación en el conversatorio La Educación Física, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC,
las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento TAC y las tecnologías para el aprendizaje colaborativo TOC. Es posible la incorporación de las TIC, TAC, TOC en la formación docente o intervención pedagógica de la educación física, llevado a cabo el 7 de septiembre del presente año, firma María Luisa Gordillo Díaz, directora general, Ciudad de México, septiembre 2022. Muchas gracias. Muchas gracias por todas las reflexiones que nos han traído esta tarde. Gracias por tus relevantes participaciones. Y bueno, también les queremos invitar para que nos acompañen al siguiente conversatorio, el conversatorio 6. Los retos de las y los docentes de educación física en la primera mitad del siglo XXI. ¿Qué necesidades exige la sociedad y qué competencias profesionales y docentes necesitamos desarrollar como profesionales de la educación física? Se llevará a cabo el 28 de septiembre del presente año por esta misma plataforma. Bueno, pues de igual manera les informamos que está disponible en el chat de este canal de YouTube el enlace electrónico, así como el QR en este mismo instante en pantalla para registrar su asistencia y evaluar el conversatorio. Gracias a todas y todos ustedes que han participado en este evento. Gracias a los que nos acompañan a través del canal de YouTube. Es así como hemos llegado al final de este evento. Les deseamos a todos y todas que tengan una excelente tarde. Gracias y hasta pronto.